Entonces voy a pasar por allí. Ya estuvimos hablando un poco el tema introductorio. Ya Marcelo nos estuvo hablando de él. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Qué es el sistema de evaluación de contratistas? Cuando nosotros hablamos de contratistas, tenemos que tener mucha claridad, ¿vale? Con respecto a qué es un contratista. ¿Por qué? Porque muchas veces mezclamos en los términos contratistas y proveedores, y no solamente por terminología o concepto, sino también por el uso o la responsabilidad que tiene esta persona dentro de la organización. ¿De acuerdo? Usualmente un contratista, ¿quién es? Un contratista es aquella persona o grupo de personas, ¿de acuerdo?, que nos proveen un servicio. Y digo usualmente porque retomamos lo que dije anteriormente, muchas veces un contratista también puede convertirse en un proveedor, en el sentido de que los proveedores, pues bueno, no nos proveen usualmente, recuerden, de los servicios, sino por el contrario de aquellos productos, materias primas, insumos necesarios para poder transformar producción, ¿sí? ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, retomando la idea introductoria que nos ofrecía Marcelo, esta relación, ¿vale?, de evaluación de contratistas lo que establece es justamente eso. ¿Cómo podemos nosotros evaluar o hacer gestión con respecto a estas relaciones de externos con la organización? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el sistema de evaluación de contratistas en este orden de ideas? Consiste en realizar un diagnóstico en términos de cumplimiento, como bien lo mencionaba Marcelo, de aquellos estándares o criterios, ya pueden ser criterios a nivel internacional, como por ejemplo las normatividades internacionales que conocemos nosotros, ¿sí? O usualmente la normatividad local o nacional que nosotros tenemos, incluso a nivel de organización también. Muchas veces nosotros tenemos nuestros protocolos muy estandarizados, ¿sí?, para poder hacer evaluación de los contratistas con el fin de ¿qué? De seleccionar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para poder disminuir el riesgo, ese potencial de riesgo que se puede presentar en las diferentes fuentes, ¿vale?, de tener un externo dentro de la organización o que haga parte de un sistema de la organización, ¿de acuerdo? Es decir, esa relación con la misma. Hablamos de subcontratación, claramente. Hablamos de interacción de las organizaciones y cuando hablamos de esa interacción o relación con nuevas organizaciones externas, es indiscutible que vamos a estar tratando nuevos riesgos. ¿De acuerdo? Estamos generando, dando lugar a que existan nuevas situaciones y que eventualmente van a generar unas consecuencias. Y tenemos que atacarlas desde un principio. ¿Desde qué principio? Desde la evaluación y selección de un buen contratista para nuestra organización. ¿De acuerdo? El contratista hace parte de la organización y esto es fundamental. ¿De acuerdo? El contratista no es, antes o usualmente se decía que si algo estaba fallando en la organización y no pertenecía a nosotros, entonces la típica respuesta era no, es que eso hace parte del contratista, entiéndase con el contratista, porque no tenemos que ver nosotros. Pues bueno, ese tipo de respuestas no se pueden ofrecer un cliente hoy día, ¿no? Nosotros debemos estar en la capacidad de entender y comprender que el contratista hace parte de la organización y su funcionamiento es relevante para la consecución de los objetivos organizacionales. Es decir, todo este tema estratégico hace parte los contratistas. ¿De acuerdo? ¿Cómo gestionamos nosotros el sistema de evaluación de contratistas o esa gestión de contratistas? ¿De acuerdo? Este es un modelo que se suele usar, que todos conocemos, uno muy básico, ¿sí? Pues parte de la identificación de la necesidad, ¿de acuerdo? Es decir, evidenciamos que necesitamos subcontratar un servicio, ¿de acuerdo? Allí se viene pues entonces todo el tema de la presentación de candidatos. Nosotros después eventualmente se va a hacer una evaluación del candidato de acuerdo a unos criterios de cumplimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios? Muchas veces cuando nosotros hablamos de contratistas en términos de seguridad de salud en el trabajo o seguridad de salud ocupacional, como lo conocen en otros países, y medio ambiente, se suelen pedir requisitos como cuáles, como por ejemplo la licencia del responsable o encargado del sistema de gestión de la organización, ¿de acuerdo? Es decir, que la organización cuente con una persona responsable de implementar el sistema, ¿de acuerdo? A esa persona, pues bueno, muchas veces se solicita es que tenga su licencia para prestación de servicios en ese ámbito. Políticas, claro, muchas veces también nos piden, bueno, regálame por favor la política de seguridad en mi trabajo para nosotros poder evidenciar de primera mano
Y cuando digo de primera mano me refiero a rápidamente, porque el que yo tenga una política implementada, ¿sí? O al menos un documento, pues no es garantía de mucho. ¿De acuerdo? Seguridad social, fundamental. Todo el tema de los pagos de la seguridad, subrogar ese riesgo que tienen las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nuestro contratista tenga esa gestión de seguridad social. La matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, insumo clave también en cuanto a los criterios que nosotros solicitamos a los contratistas en el momento pues de buscar su selección, ¿no? Y los indicadores, y esto es clave, ¿por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener que medir, ¿de acuerdo? Nosotros buscamos medir ese desempeño de nuestros contratistas, por ende, pues bueno, los indicadores son unos insumos claves que muchas veces solicitamos nosotros para poder hacer una evaluación y selección de un contratista. ¿De acuerdo? A todo esto que le llamamos una evaluación de desempeño. ¿Vale? Una evaluación de desempeño donde nosotros por medio de un examen tipo auditoría, ¿de acuerdo? Pues podemos evaluar el nivel de cumplimiento de todos estos estándares o criterios para poder seleccionar. Mejoramiento, ¿vale? Mejoramiento es uno de los resultados que nos ofrece justamente esa evaluación de desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez nosotros evaluemos el desempeño de nuestro contratista, pues tendremos una serie de opciones para poder decidir qué vamos a hacer al respecto. Cuando digo esto me refiero al tema de si vamos a definir oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados arrojados en nuestras evaluaciones o auditorías de proveedores o contratistas, ¿de acuerdo? O si por el contrario, pues es inevitable que se busque hacer un reemplazo del contratista, ¿de acuerdo? Como bien lo mencionábamos en la introducción, lo mencionaba muy bien Marcelo, esto se trata de responsabilidad, ¿de acuerdo? Responsabilidad y corresponsabilidad, porque no se trata solamente de la organización contratante, ¿de acuerdo? Esto es un conjunto y como todos los sistemas de gestión son engranajes y todos debemos estar alineados bajo los mismos objetivos y ser responsables y trabajar con términos de corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Lo que yo haga también puede influir a lo que haga el contratante o contratista, en este caso. Cuando nosotros hablamos de gestión de evaluación de contratistas, pues bueno, hablamos de un ciclo de vida o unos momentos claves dentro de la gestión de evaluación de contratistas. ¿De acuerdo? Para ello tenemos tres, ¿sí? Usualmente pues tenemos tres momentos claves dentro de esta gestión, el antes, durante y después. En el antes hablamos de qué? Pues de la clasificación de ese contratista, definición de roles y responsabilidades, evidenciar que identifican esos peligros y valoran los riesgos y aparte pues determinan los controles, ¿de acuerdo? Es decir, levantar esos planes de tratamiento que se vean que se ejecutan estos protocolos, ¿de acuerdo? Se selecciona al contratista, una precalificación del contratista, definición de los requisitos en términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Durante, verificación de requisitos pactados durante la ejecución del contrato, cumplimiento de roles y responsabilidades definidos anteriormente, la administración del riesgo, verificación de los controles operacionales, ¿de acuerdo? Como siempre lo he dicho, no se trata de decir simplemente que yo lo tengo plasmado en un documento, sino por el contrario, ser mucho más objetivo y poder llegar al sitio. Cuando nosotros hablamos de seguridad y salud del trabajo, esto es fundamental. Evaluación del contratista y bueno, por último, ya después, lo que les venía mencionando anteriormente, un tema de evaluación de desempeño del mismo, de acuerdo pues a una serie de indicadores de cumplimiento, ¿no? Y bueno, entrega de las zonas también hace parte como de ese momento final en cuanto a la gestión o ciclo de vida de nuestros contratistas. ¿Qué es importante en términos de evaluación? Como bien lo mencionaba hace un momento, la gestión del riesgo es clave. La gestión de los riesgos es fundamental. ¿Y qué debe incluir la misma? Bueno, aquí lo tenemos nosotros. El análisis de riesgo y evaluación de riesgos se contemplan a los contratistas ya que están dentro de la operación. Volvemos a lo mismo. Ellos hacen parte clave y fundamental de la actividad diaria de nosotros como organización. ¿De acuerdo? No son externos. Una vez ya se establece esa relación, ellos hacen parte de nuestro sistema y por ende tenemos que responder los unos por los otros. ¿De acuerdo? Aquí nos menciona por lo que es necesario contemplar que un puesto de trabajo ocupado por una persona externa no necesariamente está sujeto a los mismos peligros y riesgos que cuando está desarrollado por personal interno. Y esto ocurre muchas veces en muchas organizaciones. ¿De acuerdo? Esa nueva interacción, esa nueva relación interpersonal, pues va a generar nuevos riesgos. Aún
cuando puede que se esté trabajando bajo las mismas condiciones, en las mismas áreas, pero bueno, hay que tener algo muy claro y es que la mente del trabajador juega mucho, un papel muy importante en el sentido de que ellos piensan que porque son contratistas muchas veces, pues bueno, yo simplemente no pertenezco y bueno, yo puedo hacer lo que yo desee, ¿vale? Entonces empiezan a jugar una serie de variables bien interesantes allí sobre las cuales nosotros tenemos que llegar a actuar, poder ser capaces de identificarlas, evaluarlas y poderlas controlar, ¿de acuerdo? Una gestión de riesgos que va a incluir inventariar contratistas y proveedores externos, ¿de acuerdo? Tener claro cuál es ese listado, ese inventario de nuestros contratistas, qué tipo de vinculación se tiene, cantidades de empleados, nivel de riesgo al cual se encuentran asociados, definición y actualización de protocolos, procedimientos operativos estandarizados. Recuerden, la estandarización de los procedimientos sí o sí se ha evidenciado que ayudan en la minimización, en la aparición o materialización de los eventos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer que estos protocolos se encuentren estandarizados. Auditar a los contratistas, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Para evidenciar justamente ese nivel de cumplimiento con respecto a los criterios, en este caso en términos de qué? De riesgos, que identifiquen aquellos peligros y evalúen los riesgos, ¿vale? Realizar análisis de riesgos e implementar acciones de tratamiento, importante. No nos podemos quedar en que la gestión de riesgos sea simplemente identificarlos y definir sus causas, sino que hay que levantar aquellos planes de acción, planes de tratamiento que puedan llegar a minimizar o eliminar en su totalidad la aparición de estos peligros, ¿de acuerdo? A reducir esa probabilidad de ocurrencia. Para ello, la ISO 45001 de 2018, ¿de acuerdo? Una norma que es nueva para todos nosotros, que seguimos trabajando bajo OSAS, ¿de acuerdo? O normatividad local. Ha incluido dentro de sus numerales cláusulas o requisitos en la estructura de alto nivel que nosotros conocemos, dentro del numeral 8 de operación, ¿de acuerdo? Ha incluido justamente esa gestión de los contratistas, ¿de acuerdo? Cómo gestionar la contratación externa, ¿de acuerdo? Y cómo hacer evaluación de contratistas dentro del sistema de gestión. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen justamente que la organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados. El tipo y el grado de control a aplicar estos procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo, esto no es externo, esto ya hace parte de la organización. Que sea una contratación externa, una vinculación externa, no quiere decir que nosotros como responsables de los sistemas de nuestra organización vamos a ser ajenos a lo que ocurra con estas personas. ¿De acuerdo? Y mucho de esto lo podemos ver en términos legales. ¿Vale? Este tipo de repercusiones. Bueno, aquí también nos brinda una información con respecto a la ISO, ¿sí? Esto está justo en la norma para aquellos que quieran allí consultarla. Voy a permitirme leerla textualmente. La organización debe establecer uno o varios procesos en coordinación con sus contratistas para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la seguridad en el trabajo que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que tienen un impacto en la organización. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando que el trabajo del contratista sí o sí va a tener un impacto, que puede ser positivo, puede ser negativo, depende de la evaluación o consecuencia del mismo, ¿de acuerdo? Con respecto a la organización. Esto por un lado. Por otro lado, las actividades y operaciones de la organización que tienen un impacto en los trabajadores de los contratistas. Entonces, claro, ¿sí? No es solamente evaluar el contratista, sino que también nosotros como organización debemos mantener aquellas condiciones, garantías para que estos contratistas pues puedan trabajar y desempeñar sus labores en un entorno seguro y saludable, ¿de acuerdo? Es decir, ofrecer estas garantías. Como tercero, la norma nos indica que las actividades y operaciones de los contratistas que tienen un impacto en otras partes interesadas en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debe contemplar aquellas actividades, ¿sí? Que son ejecutadas por externos o contratistas, en este caso, en lugares externos a la organización, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que la norma nos habla de que nosotros tenemos que ir mucho más allá aparte de la organización. Sin embargo, no quiere decir que ese riesgo no vaya a materializarse y que no vaya a ser responsabilidad de la organización, ¿de acuerdo? La organización debe establecer y mantener uno o varios procesos,
para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen con los requisitos del sistema de gestión de la organización. ¿De acuerdo? ¿Procesos de qué? De auditoría, evaluaciones, que es justamente lo que nos atañe el día de hoy. Estos procesos deben definir y aplicar los criterios de la seguridad en el trabajo para la selección de contratistas. De acuerdo, dentro del alcance de la gestión de contratistas, esto es muy variable, sin embargo, nosotros hemos tratado de plasmarles a ustedes aquí algunas de esas variables como más relevantes con respecto a la gestión de los contratistas, ¿sí? Como por ejemplo los requisitos en términos de la tarea propiamente dicha, ¿de acuerdo? O requisitos también en el término legal, ¿sí? El término de las auditorías, capacitación y formación, que todas estas personas pues se encuentren capacitadas, que tengan su respectiva formación para poder desarrollar la tarea, ¿de acuerdo? La evaluación de los riesgos, como bien hemos mencionado, la determinación de los planes de acción, control de acceso y salida de instalaciones, vigilancia médica, fundamental, higiene, seguridad industrial, ¿de acuerdo? Evaluación del contratista, las tasas, cuando nos hablamos de tasas, pues nos referimos justamente al tema de medición, ¿vale? Medición en términos de indicadores de gestión, ¿listo? Gestión de elementos de protección personal, elementos de protección individual, también hace parte fundamental del alcance de la gestión de los contratistas, ¿sí? Cuando hablamos en esta variable es muy interesante en el sentido de que muchas veces en las organizaciones suelen tener malos entendidos en el tema de la asignación de los elementos de protección personal. Que si soy un externo, que si soy un temporal, que si soy un contratista de tal tipo de vinculación, bueno, eso hace parte dentro del alcance y hay que estar muy claro. ¿De acuerdo? Observaciones de conductas inseguras, ¿de acuerdo? Poder reportar, tener esos protocolos específicos de cómo nosotros vamos a reportar aquellas observaciones de actos y condiciones subestándar o inseguras como también las conocemos, ¿de acuerdo? La determinación de los requisitos legales, ¿de acuerdo? Y el liderazgo visible, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de gestión de evaluación de contratistas, en términos de HCE, lo que buscamos es que contratación segura. Buscamos contratación segura para que podamos nosotros tener garantías y poder trabajar bajo una concepción de que nos preocupamos los unos por los otros y que estamos trabajando bajo procedimientos estandarizados. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, información que el contratista debe entregar de la propia organización. Por ejemplo, contratos, las licencias, los certificados, las evaluaciones de riesgos, planes de prevención, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros sepamos qué tipo de información es la que vamos a requerirle a un contratista cuando él empieza a licitar, quiere trabajar con nosotros, ¿sí? En términos de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Información que el contratista debe entregar de cada trabajador, como por ejemplo los certificados, por ejemplo, certificados de trabajo seguro en alturas, eso pueden ser los certificados de formación, de capacitación, entrenamientos, reentrenamientos, inducciones, ¿de acuerdo? Corriente de pagos de seguridad social, fundamental, y esto es clave. Yo creo que para nosotros es claro que cuando nosotros hacemos un ejercicio se nos presenta un accidente, ¿sí? Un accidente mortal, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos cuánto nos puede costar esa persona y nos puede costar muchísimo en el sentido de que si no subrogamos el riesgo, los responsables, ¿de acuerdo? Eso se llama también responsabilidad legal, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo tengamos allí en mente porque el tema de la seguridad social es clave. Ese ejercicio de subrogar el riesgo y poder tener al día el pago a lo que le compete cada persona en términos de seguridad social es fundamental y eso es ley y con eso, pues bueno, nosotros siempre decimos que con eso no se juega y eso es, mejor dicho, indiscutible. Información que la empresa contratante debe entregar al contratista, evaluación de peligros y riesgos, ¿de acuerdo? Una matriz bien definida donde se identifiquen los riesgos, se evalúen esas causas, se determinen los controles, ¿de acuerdo? Y se levanten aquellos planes de acción que tengan al lugar. Contratación segura en términos de requisitos legales, que es justamente lo que estamos revisando, pues es necesario que en nuestros modelos de evaluación de cumplimiento legal podamos incluir a los contratistas de manera que tengamos certeza de que se opera bajo un estándar establecido por la organización. ¿De acuerdo?
Reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras, un tema muy importante que les estaba hablando hace un momento. Es importante que los trabajadores externos e internos participen de modelos de observación que permitan de manera preventiva detectar conductas no adecuadas que pueden desembocar en accidentes o enfermedades profesionales. Responsabilidad y corresponsabilidad, ¿vale? Trabajamos sobre ese principio. ¿Listo? Vigilancia médica. Estas son algunas de las variables en cuanto al alcance de la gestión, ¿de acuerdo? Que les estaba mencionando hace un rato. La vigilancia de la salud y en concreto la vigilancia médica se hace necesaria en especial en los momentos en los que existen enfermedades de rápida transmisión. Yo creo que no hay un mejor ejemplo hoy día que lo que nos está ocurriendo a todos nosotros, ¿de acuerdo? Coronavirus nos ha enseñado mucho a todos nosotros en términos no solamente de sistemas de gestión, en términos económicos, en términos de sociedad, cómo comportarnos, ¿de acuerdo? Y volvemos a lo mismo. Hay que tener controlados todo este tipo de eventos que se puedan presentar dentro de la organización. Las tasas, como bien les mencionaba hace un rato, pues nos referimos a los indicadores de accidentabilidad, ¿de acuerdo? Indicadores de frecuencia, de gravedad, de manera que los datos reportados por los contratistas son muy importantes para el análisis de la información y la toma de decisiones. Seguimiento al desempeño del contratista. Esto es fundamental, no se trata solamente de evaluarlo, no se trata solamente de contratarlo dentro de ese ciclo de vida, ¿de acuerdo? Se trata de hacerle un seguimiento importante en términos de cumplimiento, ¿de acuerdo? En base a ciertos parámetros, la empresa que contrata puede evaluar el desempeño de los contratistas en las actividades que desempeñen, ¿de acuerdo? Un apartado muy importante, pues, referente justamente a seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Estas evaluaciones permiten mejorar las debilidades que puedan disponer los contratistas y salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, lo mismo, nosotros trabajamos bajo esta premisa muy importante de uno de los gurús de la calidad que muchos de nosotros pues ya conocemos, que es Edward Deming, ¿de acuerdo? Y él nos dice que no se puede mejorar lo que no se controla, ¿vale? No se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto en términos del sistema de evaluación de contratistas? Que nosotros tenemos que definir muy bien lo que queremos medir para poderlo controlar y eventualmente mejorar el desempeño de nuestros contratistas y eventualmente el de la organización, porque los resultados van a un solo enfoque, ¿de acuerdo? De acuerdo a la gestión estratégica del mismo. Y pues, ¿qué es esto? Simplemente los Key Performance Indicators que nosotros trabajamos o que gestionamos dentro de nuestra organización. Un sistema de evaluación de contratistas seguro y automatizada. ¿Qué beneficios puede traer para nosotros? Bueno, el primero de ellos que les he traído a ustedes en esta presentación es el de mejora en las relaciones y actividades de los stakeholders, unificación de la información de los contratistas, explotación de informes, ¿de acuerdo? Es muy interesante en el sentido de que nosotros podemos controlar la información de nuestros contratistas en un solo centro, ¿sí? Poder hacer gestión de la misma, minería de datos importante para poder presentar informes relevantes, ¿vale? Hacer inventarios, categorizar y realizar el ciclo de vida completo de los contratistas y de sus empleados, uno de los beneficios. Tener a disposición un sistema de alertas o de desviaciones que me permita evidenciar en qué momento mi proceso se está saliendo de su curso, ¿sí? Es decir, que no va orientado a mis objetivos. Asegurar la confidencialidad de la información almacenada en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto va atado, recuerden que estamos hablando de externos, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de talento humano, ¿de acuerdo? Estamos hablando de información relevante para todos nosotros. Por ello, la seguridad de la información, ¿sí? Es clave y es fundamental y debe gestionarse dentro de este sistema de evaluación. ¿A qué nos lleva todo esto? A establecer flujos de información y de comunicación constante y efectiva. ¿De acuerdo? Uno de los beneficios de automatizar este tipo de procesos dentro de la organización es justamente eso, el flujo de información y de comunicación en todo el sentido de la palabra. No solamente en la gestión, sino en el mismo desarrollo de la tarea. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era lo que yo les traía en este corto espacio para el día de hoy. Estaré muy atento a todas sus inquietudes, dudas, sugerencias que tengan por allí en el chat. Y pues bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero Julio César Ardila, quien nos va a hacer una breve presentación justamente de cómo hacemos esta gestión
dentro de ISOTools como un aliado estratégico para la automatización de este tipo de procesos.